Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Angélica Caro y hoy venimos con un nuevo tema. Hoy me acompaña acá Rismari Lucena, orientadora, y vamos a hablar de un tema muy interesante. Va dirigido a los padres y esperamos que este mensaje sea de crecimiento y también sea de tomar conciencia para que podamos seguir creciendo en ese camino tan importante como es el camino de la familia. Y lo hemos titulado Apostar al cambio para mejorar el futuro. Y la voy a dejar con Rismari Lucena y ella va a comenzar a hablarnos de este tema tan interesante. Hola Rismari, ¿cómo estás? Hola Angeli, buenos días. Bueno, es importante reconocer que cuando hablamos de ese cambio, vamos a apostar a un cambio para mejorar el futuro de esa generación, de esos niños. Es importante que como padres, primero nos autoevaluemos, reconozcamos que hicimos bien, que hicimos mal, cómo fuimos criados, para así, en base a eso, poder corregir a nuestros hijos. Recordemos que las correcciones es algo constante, algo de la vida día a día, porque esos pequeños los vamos formando y es a través de la constancia que vamos a lograr que esos errores, por lo que de repente vimos en nuestros padres, nuestros familiares, esa nueva generación no cometa esos errores, sino que sea mejor. A ver, ¿qué podrías pensar tú de cuál es la mejor manera de corregir esos errores? Bueno, en la experiencia que he tenido con mis hijos, principalmente porque voy a hablar de mí como ejemplo, es que primero tenemos que cambiar nosotros. Como tú dices, evaluarnos y mirar y darnos cuenta que sí hemos tenido, muchas cosas buenas, pero también hemos tenido muchas debilidades como todo el mundo. Y como padres a veces creemos que estamos haciendo todo perfecto, pero se ve reflejado en nuestros hijos, en el comportamiento, en la escuela, con los amigos, con los primos, con su familia en general. Y ahí nos damos cuenta si realmente estamos haciendo buen trabajo, porque los hijos, una cosa son con los padres, no todos, y otra cosa son en la escuela, otra cosa son con los amigos. Yo no sé si te han escuchado que, wow, pero no, mi hijo no es así. Nos llaman el representante, nos llaman a la escuela y no, pero mi hijo, no puede ser, mi hijo no creo que haya hecho eso, yo lo conozco. Y sí, los podemos conocer. Y esa es una nueva ruta que podemos tomar y es el conocimiento. Le comentaba a Rismari hace poco que nosotros tenemos un carácter y también tenemos temperamentos. El carácter se puede moldear, ¿verdad? Y los temperamentos es parte del conocimiento que debemos tener como personas para poder decir, yo no puedo decir Rismari es introvertida y entonces eso es una debilidad para ellas. No, ella tiene que conocerse, nosotros como padres debemos conocernos y también debemos conocer a nuestros hijos para poder entonces afrontar las situaciones con ellos. Porque si no los conocemos vamos a estar haciéndolo mal, porque de repente mi hijo tiene una fortaleza y yo lo veo como una debilidad y no lo ayudo, no lo voy a ayudar porque lo que estoy haciendo es señalarlo sin saber que él tiene un potencial y que nosotros como padres tenemos que conocerlos para saber sacar ese potencial y que ellos puedan dar lo mejor de sí como persona. Pero ese conocimiento o esa observación se da mediante el trabajo constante que padre me detengo a evaluar a mi hijo jugando, compartiendo, tomando tiempo con ellos y tomar esas conductas inapropiadas que de repente consideremos, no de forma de crítica, de grito, de maltrato, no, sino hacerlas a ellos entender con ejemplos o también a veces, ¿por qué no?, con cuentos, con historias basadas en nuestros hechos, pero que no mencionemos hechos que ellos no se sientan aludidos o se sientan afectados, ni tampoco ridiculizarlo en frente de otras personas, hablando de lo que estábamos observando en ese momento. Mi hijo es tal cosa, no comentarle sus errores, no, decirle más bien sus habilidades. Y cuando estamos en esos momentos a solas, cuando estamos con ellos en paz, contarle, oye, a veces los niños o a veces los adolescentes, o yo he escuchado que a tal persona le pasó tal cosa. Hablar como familia, conectarse como familia. Pues te cuento, sabes que a veces o antes pasaba tal cosa. Para que ellos no se sientan aludidos, sino que ellos mismos analicen e interpreten esas situaciones y si es su caso, se sientan identificados.
pero en ningún momento se sientan que a ellos lo están agrediendo. Sí, también un tema muy importante es que el padre o la madre, primero que el papá tiene un rol y la mamá tiene un rol, ¿verdad? Pero eso no significa que el papá va a corregir más que la mamá. Y los padres tienen que hacer un equipo, porque si mi hijo a mí me hace caso, pero el papá no, entonces hay algo que está mal. O el papá corrige y la mamá no, hay algo que está mal. Los dos debemos corregir desde donde estamos, pero debemos hacerlo y tampoco quitarle al padre o a la madre, el que esté corrigiendo, la autoridad en ese momento. Aunque a veces los niños se identifican más con su papá o con su mamá de acuerdo a cómo le expresan o le toman los regaños. A veces piensan los padres que lo regañé y se quedó tranquilo, y a veces es temor que tienen. O a veces ese padre complaciente que a veces no quiso darle a su hijo lo que no tuvo, y por esa complacencia no tenemos esa forma de autoridad, sino de regaño, porque es muy diferente la autoridad al regaño. Tu hijo le puedes hablar de una manera amorosa, pero con autoridad, y a veces los padres confunden el regaño con autoridad. Claro está, a veces los padres no nos han enseñado a ser padres, pero es esa lucha constante de querer hacerlo mejor, la constancia, ser padres constantes de querer hacerlo mejor y no querer cometer esos mismos errores. A veces los padres no conocen cómo hacerlo, entonces de repente podemos buscar ayuda, no de repente con la familia, no. Y a veces también cometen ese mismo error, que van y le piden orientación a su mamá, a su papá, pero si son una persona que ellos no le enseñaron a ser padre, ellos en su determinado momento hicieron y hacen lo mejor que ellos consideran. Esos fueron los únicos patrones que le enseñaron. Entonces, si vemos esos patrones de conducta, oye, mi mamá, mi papá, mi tío, un familiar me aconsejó, implementé la estrategia, no me funcionó, quiere decir que esa estrategia no fue la mejor estrategia. Entonces, ¿qué debemos buscar? Buscar ayuda, orientación con orientadores, con psicólogos, porque recuerden, siempre lo menciono en mis ruedas de prensa, en mis charlas con las personas. Los psicólogos no son para los locos. Los psicólogos son esas personas orientadoras que nos pueden brindar las herramientas que con veces como padre no conocemos. Y que es mediante el ejemplo, la constancia, la práctica, el error, el ensayo que podemos aprender, mejorar y ser cada vez mejor. Eso está muy bueno también, tienes razón. Y otra cosa que yo digo que es muy importante es que nosotros no podemos estar comparando. Cometemos ese grave error, tengamos o si tenemos dos niños, siempre estamos comparando uno con el otro. O lo comparamos con el amigo, con el vecinito, con el muchacho aquel, porque no es nada más a los niños, es a los jóvenes. Ah, mira, que él tiene aquello, él logrado esto, salió mejor aquí, él salió excelente aquí y tú saliste más o menos. Y entonces los niños intentan hacer todo su esfuerzo para hacer lo mejor que se puede. Y entonces lo que hacemos es deprimirlos, lo que hacemos es entristecerlos. Y cuando tratamos de corregir sus comportamientos, no vamos a lograr nada. Entonces necesitamos nosotros, como quien dice, limpiar ese terrenito antes de comenzar a corregir. Porque hemos hecho las cosas de una manera equivocada durante mucho tiempo y no podemos pretender que nuestros hijos nos escuchen cuando hemos estado haciendo cosas inadecuadas, cuando hemos estado actuando, hablando, diciendo cosas que quizás le han herido sus sentimientos. Y eso es algo que debemos aprender. Yo no puedo aprender a los golpes, yo no puedo aprender a los gritos, yo no puedo aprender si me estás presionando, si me estás comparando. Yo nunca voy a ser igual que otra persona. Y eso es lo que estamos haciendo los padres hoy día. Prismari se está enfocando en qué debemos hacer y yo me estoy enfocando ahorita en lo que estamos haciendo, pero no es para señalar. Es para que nos demos cuenta, aceptemos y afrontemos nuestra responsabilidad como padres, porque muchas veces queremos corregir a nuestros hijos cuando no nos corregimos a nosotros mismos. Entonces, todo comienza conmigo, todo comienza no, que mi papá me crió a mí así y así fue que yo no. Tú no puedes cometer los mismos errores, no puedes, como dice Prismari, irte con los mismos patrones, porque no te van a funcionar. No sé si contigo funcionó, pero a mí, yo lo único que recuerdo de cuando me enseñaban eran los gritos. No recuerdo si yo cambié algo, puse algo o quedó algo positivo en mí. Cambiar los golpes, cambiar al grito, Entonces no podemos apostar a eso para la corrección de nuestros hijos. Somos una familia. Los abuelos no son parte de ese núcleo familiar. Y a veces, como dejamos a nuestros hijos, esa es otra parte, Riz.
dejamos a nuestros hijos mucho tiempo con personas fuera del núcleo familiar, y se entiende porque ahorita no, con las situaciones tenemos que ver, trabajar y todo eso, todo eso se entiende. Pero debemos establecer un límite. ¿Hasta qué punto la abuela, hasta qué punto, hasta dónde llega un abuelo? ¿Hasta dónde llega mi autoridad? ¿Hasta dónde llega la autoridad del abuelo? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Lo que digo yo o lo que dicen los abuelos? Lo que digo yo como padre o lo que dicen la nana. Entonces necesitamos apoyarnos en eso, porque nosotros no podemos criar a hijos y decir que lo estamos criando nosotros cuando en realidad no es así. Lo está criando otra persona. Viven con nosotros, duermen con nosotros, pero los está criando otra persona porque pasan el mayor tiempo en la escuela y con otra persona. La conducta de los niños a veces se refleja de acuerdo a esos vacíos que les dejan esas familias, que a veces se considera que, bueno, me voy, una mejor vida, una mejor economía, pero es que para los niños a veces simplemente darle todo económicamente, financiero, los lujos, para ellos en su niñez eso no es importante. Lo importante para ellos es convivir con sus padres, claro está, es necesario, pero por eso hay que hacer existir el apoyo, un trabajo en equipo donde todas las familias manejemos el mismo concepto, el mismo idioma. Cuando hablabas de la parte de que no debemos comparar a los hijos, sí, es un error muy grande que a veces las personas cometen porque por las edades consideran que mi hijo debería hacer eso porque tiene la misma edad de su amigo, de su vecino, pero no. Los niños nacen cada uno con sus habilidades, cada uno tiene habilidades diferentes, entonces es ahí a través de esa observación, de esa constancia que nosotros vamos a conocer esas habilidades que puede tener mi hijo y que el vecino no tiene. Porque imagínate que todos fuésemos iguales, en el mundo no todos podemos ser igual. ¿Qué mundo sería tan aburrido o un mundo absurdo? Porque no todo el mundo piensa igual. Todo el mundo tiene diferentes maneras de pensar, tiene un carácter diferente, pero es como padres, como familia, nosotros tenemos que tomar esas habilidades, esas fortalezas de cada uno de nuestros hijos y esos errores, porque como todo ser humano, y errores que de repente lo reflejan por lo que vivimos día a día, en el hogar, en la familia, en las familias internas, en el núcleo familiar, mamá, papá e hijos, como externas, primos, tíos, y que de repente esas personas no vieron en ese momento el error que estaban cometiendo, porque somos humanos y a veces expresamos cosas de manera tan espontánea que no nos damos cuenta, sino al transcurrir el tiempo. Pero entonces al transcurrir ese tiempo, ahí no tenemos que dejarlo pasar, sino atacar esa situación. ¿Cómo atacarla? Oye, vamos a reflexionar, pero vamos a hablar generalizado. Y tanto aquí como cuando vayamos a corregir a nuestros hijos, así generalizado. Porque cuando tú a tu hijo lo señalas, él también se siente mal. Cuando tú a tu hijo lo comparas, él también se siente mal. Y es una lucha, entonces le vas creando esa lucha de que quieren aparentar, de que quieren sentirse en ese lugar o en esa persona, encajar. Y no se trata de eso. El compartir, la familia, la amistad, no se trata de eso. Se trata de disfrutar de cada una de esas habilidades que tiene la persona, y que compartiendo esas habilidades tú puedes aprender del otro. Y si tú darse cuenta, todo va a surgir de una manera muy diferente, nos vamos a divertir, nos vamos a sentir en un ambiente totalmente sano. Porque entonces entre ese ambiente tóxico, donde tú señalas, donde tú te quieres comparar, donde tú quieres encajar y no eres feliz. Entonces somos infelices en nuestra vida. Eso se lo transmitimos a nuestros hijos. Entonces cuando tenemos nuestros hijos